Muchas gracias, Rocío, por hacernos sonreír y tu estupenda presentación. Y tenemos deberes, quien quiera, aprovechando que hace frío, ya nos ha propuesto cuestiones para realizar el fin de semana. Vamos a terminar la última parte de la mañana, que luego haremos un descanso de media hora, con Mercedes Sánchez Almenara, que es la directora de Innovación, Salud Laboral y Bienestar del Instituto Biomecánico de Valencia, que nos va a hablar de las nuevas tecnologías para la evaluación de los riesgos ergonómicos. ¿No, verdad? Ahora sí. A ver si me dan el ok. Es que prefiero estar moviéndome. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se me oye? Vale, perfecto. No, es que como se está grabando para asegurarnos de que esté micro también. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Cruz, muchísimas gracias a la Consejería por invitarme y por permitir estar aquí contándoos a todos vosotros con este maravilloso público que, vamos, estoy encantada de ver a tanta gente. Contaros un poco en qué trabajamos desde el Instituto de Biomecánica de Valencia para llevar las nuevas tecnologías a la evaluación de riesgos ergonómicos. Gracias, Gemma, por hacerme ese spoiler que me has hecho fenomenal. Pero bueno, yo voy a profundizar un poquito más en lo que Gemma ya ha comentado, que es el futuro, ¿no? Pero antes que nada, voy a contar qué somos, que el Instituto de Biomecánica de Valencia. Para los que no nos conozcáis, somos un centro tecnológico ubicado en la Universidad Politécnica de Valencia. Somos unas 170 personas trabajando con perfiles muy diferentes, en su mayoría ingenieros, pero tenemos gran parte de la plantilla también que son médicos, fisioterapeutas, em, tiene máster en prevención de riesgos laborales, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, bueno, un abanico grande para poder abordar o conocer a la persona en todas sus facetas. Nosotros somos un centro tecnológico, no sé si conocéis otros centros tecnológicos, hay muchos a nivel nacional, bueno, en las diferentes comunidades autónomas normalmente son sectoriales, unos se dedican al plástico, o por lo menos en la Comunidad Valenciana están a nivel sectorial, uno al calzado, otro al plástico, otro a la alimentación. Nosotros nos llaman el Instituto de las Personas. Nuestro foco es la persona y lo que buscamos, y por eso tenemos nuestra área de I+D dividida en 4 bloques fundamentales, es conocer cómo somos antropométricamente las personas y cómo nos diferenciamos teniendo en cuenta nuestra edad, nuestro sexo, nuestra etnia, etcétera. Cuáles son nuestras capacidades físicas y nuestras capacidades cognitivas y también cómo somos diferentes y cuáles son nuestras necesidades y preferencias. Y con toda esa información ayudamos a empresas de muy diferentes sectores a desarrollar productos, servicios o entornos. Pues desde cómo tiene que ser el asiento de un coche o el panel de conducción para que podamos conducir de forma cómoda y entender las mensajes que nos está dando nuestro coche. Y ahora, sobre todo con el vehículo autónomo, estamos trabajando muchísimo, hasta cómo tiene que ser un calzado, una zapatilla para que un futbolista tenga el mayor rendimiento, pero sin poner en riesgo sus ligamentos, ¿no? Pues poner otro ejemplo. Pues con todo eso, como decía, ayudamos a empresas de muy diferentes sectores y desde el área que yo dirijo, que es el área de salud y bienestar laboral, ayudamos de forma transversal a las organizaciones a mejorar o a ver desde un punto de vista ergonómico cómo mejorar esa interacción entre la persona y el puesto de trabajo, pero siempre también velando por la competitividad empresarial, porque lo mejor para la ergonomía es moverse, pero sin manipular mucha carga, y entonces muchas veces choca la ergonomía, y eso lo habréis vivido seguro, la ergonomía con producción, pues prevención y producción suelen ser enemigos en muchas ocasiones, ¿no? No somos un servicio de prevención, pero sí ayudamos a las organizaciones o a los servicios de prevención ajenos, servicios de prevención propios o servicios de prevención ajenos, a mejorar aquellos puestos de trabajo que son un poquito más complejos o que de alguna manera pues o son complejos porque es difícil de resolver o porque son complejos porque
se acaba de incorporar una persona con una limitación funcional y tenemos que rediseñar el puesto de trabajo teniendo en cuenta esa limitación con la que se ha incorporado, por poner algún ejemplo. Y siempre trabajamos a través de la innovación. Y como trabajamos a través de la innovación y ponemos a la persona en el foco, nosotros os utilizamos para innovar. Es decir, utilizamos a los profesionales de seguridad y salud en el trabajo para preguntarles hacia dónde y el cómo ya lo ponemos nosotros. Cómo es, qué tecnologías nos pueden ayudar a solucionar eso que vosotros nos estáis diciendo que necesitáis. Cuando os preguntábamos, esto es allá por el 2018, en la era del Pleistoceno de la IA, ¿qué es lo que necesitaríais para poder hacer perdón, evaluaciones o cuáles son los problemas que os encontráis a la hora de hacer evaluaciones de riesgos ergonómicos? Pues bueno, las personas con las que hablamos lo que nos decían es pues que me cuesta mucho tiempo, que si quiero hacerlo con sistemas de sensores me cuesta, tengo que parar al trabajador, tengo que calibrar el espacio, tengo que calibrar los sensores, etcétera. Y todavía me cuesta mucho más tiempo si no quiero hacerlo subjetivo. Los puestos raros son más complejos todavía y que alguna Perdón. Mucho mejor. Y que algunas de las metodologías son un poco subjetivas y dependiendo de quién haga la evaluación, pues el resultado puede ser un poco diferente, ¿no? Entonces, con las tecnologías que teníamos o con la tecnología que existía en 2018, que sabemos que ha cambiado mucho desde entonces, lo que podíamos utilizar era esto. Era inteligencia artificial y en concreto deep learning para con una cámara, con un dispositivo, desde un dispositivo móvil o una tablet, hacer un seguimiento de dónde estaban ubicados los diferentes segmentos corporales de las personas trabajadoras. ¿Qué ventaja tiene este sistema? Pues que no tengo que parar a la persona trabajadora para colocarle los sensores, sino que va trabajando y yo lo voy grabando. Hemos estimado, en los estudios que hemos hecho, se reduce el tiempo en evaluación por posturas inadecuadas de 3 horas a 20 minutos, porque yo grabo el vídeo, lo mando a nuestro servidor, mientras puedo ir grabando otros vídeos. En esos servidores tenemos las redes neuronales entrenadas para hacer las evaluaciones con diferentes metodologías y me devuelve la evaluación de riesgos ergonómica hecha siempre y cuando el vídeo esté bien grabado, ¿de acuerdo? Porque si tenemos ocultaciones, como en este caso, que no vemos bien las piernas, o se me gira y el brazo está oculto. Bueno, tiene una serie de hándicaps que tenemos que pues, a mano resolver, pero pasamos de tener que indicar en qué posición está el brazo en un fotograma concreto, perdón, en qué posición está en cada uno de los segmentos corporales, en todos los fotogramas que quiero evaluar, a en qué posición está el brazo en un fotograma en concreto que el propio sistema me dice que ahí ha perdido la ubicación de uno de los segmentos corporales. Y es un sistema objetivo porque no es lo que dice la técnico de prevención, dónde están ubicados cada uno de los segmentos corporales, sino que es la red neuronal entrenada para eso. Y de ahí sacamos ErgoIA, ya en su momento, que es una aplicación web para hacer las evaluaciones de riesgos ergonómicos mediante IA, que es lo que os comentaba. Bien, esto tiene una ventaja fundamental y es la rapidez con la que puedo hacer las evaluaciones de riesgos ergonómicos y me permite a mí, como profesional de la prevención de riesgos, dedicar ese tiempo que me ha sobrado hacer las evaluaciones en buscar medidas preventivas para solucionar ese riesgo o ese problema en concreto que he podido detectar. ¿De acuerdo? Pero tiene algún problemilla también, tiene una limitación. Y es que yo estoy tomando las imágenes en dos dimensiones. Estoy con una única cámara, entonces me puedo perder o no voy al nivel de grado, me puedo perder, como comentaba, cierta información si el trabajador se gira o si coloca un elemento porque su trabajo lo pide, coloca un elemento delante y ya no lo veo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que para hacer las evaluaciones de riesgos ergonómicos, si hacéis por posturas forzadas, por ejemplo, yo solo le tengo que decir si la espalda está así, si está así y si está así, o si está así, ¿de acuerdo? No me hace falta ir al nivel de grado, entonces con un 2D me es suficiente y me da resultados válidos. Pero si yo lo que quiero hacer es un seguimiento en continuo, obtener la información en tiempo real, o ir al nivel de grado para saber exactamente en qué posición están cada uno de los segmentos corporales, necesito la tridimensionalidad. Necesito tener el espacio calibrado y si no quiero sensorizar, necesito tener el espacio calibrado y tener 3 cámaras. Este es un estudio que hicimos en la planta de Ford de Valencia. Sí que ellos el problema que tenían era que querían
tenían un ingrávido que los trabajadores cogían con una mano, perdón, tenían que coger con una mano y los que ya tenían mucha habilidad pues empezaban a cogerla tenían que cogerla con dos manos y empezaban a cogerla con una mano. ¿Qué pasa? Que cuando llegaba al final de par, al par de apriete final, daba un latigazo y eso le estaba incrementando problemas sobre todo de epicondilitis y de hombro. Eh, con esto lo que querían hacer era comprobar en tiempo real si la persona estaba cogiendo el elemento, el ingrávido, con las dos manos y estaba ejecutando la tarea de forma correcta. Si no lo hacía de forma correcta, le saltaba una luz que le avisaba de que estaba ejecutando el trabajo de forma incorrecta. Bien, esto era un proyecto de investigación, de innovación, pero nos abre un abanico de posibilidades muy amplio, que es si yo tengo el espacio calibrado con 3 cámaras, tengo al trabajador, trabajadora en ese momento, conozco todos sus movimientos y con una red entrenada de inteligencia artificial puedo tener muchísima más información. Puedo cruzar la relación que hay entre los movimientos incorrectos de las personas trabajadoras con las lesiones, es decir, con las visitas al médico o las bajas que pueda tener esa persona, o con la ejecución incorrecta o fallos de calidad del producto. Puedo tener información sobre toda la exposición a riesgos ergonómicos que está teniendo durante todo el rato que está en ese puesto de trabajo y no solo la exposición a riesgos intolerables si existen, sino a qué factores de riesgo está siendo expuesto. Lo que me permitiría, en un momento dado, si conozco los factores de riesgo de otros puestos de trabajo, planificar unas rotaciones de forma que, como comentaba Rocío, no me vaya de una repetitiva a otra repetitiva, sino que me vaya de una repetitiva a una que tenga exposición por manipulación de cargas, con un riesgo tolerable siempre, por supuesto. Y una redistribución de carga de trabajo y, por último, una predicción de trastornos musculoesqueléticos. Gemma lo ha comentado así por encima como una anticipación, ¿no? Les llama anticipación, creo, a los trastornos musculoesqueléticos. Pues bien, eso es la línea en la que estamos trabajando ahora. Como veis, nosotros desde el Instituto de Biomecánica, nuestro objetivo como centro de innovación es ir medio pasito por delante para ir un poco desbrozando y viendo qué sí y qué no, por dónde sí y por dónde no, además de la información que nos deis, qué tecnología y qué cosa es aplicable y es útil. Estamos trabajando ahora en los gemelos digitales humanos. Y esto es, con la suficiente información y los suficientes datos, la capacidad de predecir cuando una persona va a tener un trastorno musculoesquelético. Es decir, si yo tengo información sobre la persona trabajadora, edad, sexo, antropometría, complexión, lesiones previas, puestos de trabajos previos que haya podido ocupar, y tengo información sobre el puesto de trabajo, qué tareas, qué tipologías de riesgo, qué nivel de riesgo, etcétera, con eso, si tengo esa información, si tuviera esa información de millones de puestos y millones de trabajadores, podría simular la evolución de esa persona trabajadora. ¿Y qué podría saber? Podría saber si va a tener un trastorno musculoesquelético, podría saber cuándo lo va a tener, qué tipo de trastorno va a ser, si va a caer de baja, cuánto tiempo va a estar de baja y si va a volver con alguna secuela. ¿Vale? Ostras, esa es la palabra, ¿vale? Entonces, ¿esto que plantea? Como sabéis, como habéis pensado todos, un tema ético brutal. O sea, a todos nos encanta y nos parece fenomenal que el sistema de salud pueda predecir si voy a tener un cáncer de mama o un Alzheimer y podamos atajarlo antes. Pero cuando estamos hablando del mundo laboral, el uso que se va a hacer de esa información ya no está tan claro. Y es lo que ahora mismo la ley de IA está intentando regular. ¿Qué pasa? Que las leyes siempre, las normativas siempre van por detrás de la tecnología. Nosotros estamos trabajando en esto, de momento no es una realidad todavía, no se le puede poner puertas a la tecnología, lo que hay que regular es el uso que se va a hacer de esto, dónde va la información y todo lo que ya estáis pensando todos y todas. Y si quiero tener información en tiempo real, pero además sensorizar, o quiero tenerlo con sensores y no quiero la idea, pues no tengo red en ese momento, no puedo acceder a inteligencia artificial, pues bien, también existen sistemas de sensores y creo que después Fremam nos va a presentar uno bastante más completo. Porque este es un sistema muy sencillito de 5 sensores que se desarrolló en su momento para el sector del mármol, que lo que buscaba era conocer en tiempo real
a qué posición de posturas inadecuadas de miembro superior estaban siendo expuestas estas personas trabajadoras. ¿Por qué? Porque en este sector no hay un puesto en el que la persona, no hay un puesto diseñado con un ciclo productivo en el que yo pueda medir, sino que ellos con el ingrávido cogen el peso y lo manipulan y lo llevan como pueden o como quieren y lo levantan a la altura que quieren y lo manipulan pues como consideran, ¿no? Entonces, se desarrolló como una herramienta de medición para los técnicos de prevención, pero también como una herramienta de formación, ¿no? Para formarles a los trabajadores en tiempo real de cuándo sí y cuándo no estaban haciendo la postura de forma correcta o incorrecta. Y quedarnos con esta tecnología porque después la volveremos a ver, que la volvemos a utilizar. Otro problema que nos comentabais o nos comentaban las personas con las que más trabajamos en temas de prevención son los problemas que os podéis encontrar a la hora de diseñar el puesto de trabajo. Emma también nos ha adelantado un poco, nos ha comentado un poco la necesidad de diseñar los puestos de trabajo de una forma adecuada. Y los problemas que nos comentaban profesionales como vosotros era pues que pues la dificultad de diseñar puestos de trabajo en los que fueran ergonómicamente adecuados para todas las personas que van a ocupar ese puesto, donde colocar los diferentes elementos para garantizar eficiencia y ergonomía o seguridad desde el punto de vista ergonómico, y ya sería la bomba si pudiera tener el puesto evaluado antes de poner a la personita a trabajar ahí. ¿Vale? Bueno, ya sería la bomba que a los servicios de prevención se les tuviera en cuenta a la hora de diseñar los puestos de trabajo. Eso ya sería la bomba. Pero si lo podemos tener evaluado antes de fabricarlo, pues mucho mejor, porque ahora que está tan de moda el emprendimiento, siempre se dice que lo que cuesta resolver 1 euro bajo plano, cuesta 10 en prototipo y a veces es inviable resolverlo cuando ya está implantado. Como habréis visto muchos puestos de trabajo donde ya económicamente es inviable solución resolverlo. Si se hubiera pensado antes, se hubiera podido hacer. Muy bien. Oído cocina, nos ponemos a trabajar en ello. Lo bueno que tenemos nosotros como centro tecnológico es que recibimos dinero en este caso, del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial para poder avanzar, perdón, para poder avanzar en estos temas que las empresas nos dicen que es importante para ellos. La función de los centros tecnológicos es esa, es estar al servicio de las empresas, ¿de acuerdo? Entonces, y es ir ese medio pasito por delante para poder ayudaros. Este proyecto, el proyecto DESIUM, lo que buscaba era cruzar espacios de trabajo virtualizados con avatares humanos de diferentes perfiles antropométricos en movimiento para poder comprobar si ese puesto de trabajo desde un punto de vista ergonómico es adecuado. Me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí. Vale, pues, uy, espera, que le voy a volver a dar, si no. Ay, gracias. Vale, muchas gracias. Em, Vale, este es un puesto de trabajo que existe en la realidad, es una empresa del sector metal, es un puesto de soldadura, se virtualizó con unas cámaras y unos softwares especiales que tenemos para ello. Podemos virtualizar espacios que ya existen o hacer espacios virtuales con los planos 3D de los puestos. Y aquí vemos los conos de visión de la mujer que está soldando y que por tanto nos indica dónde deberíamos colocar los diferentes elementos para que lo pueda ver con una flexión de cuello adecuada. Y aquí tenemos los alcances. En esa burbuja deberíamos colocar todos los elementos que ella vaya a necesitar para realizar su trabajo para que los pueda alcanzar de una forma ergonómica, ¿de acuerdo? Sin hacer posturas inadecuadas. Aquí, bueno, en este caso vemos también otra empresa del sector metal, es un puesto de control numérico y también vemos la posición de la persona con una mesa estándar y con una mesa regulable, cómo se modifica la flexión de la espalda, ¿vale? Pero esto es más en estático. El puesto de trabajo que hemos visto antes del puesto de soldadura, tenemos otra ventaja y es que desde el punto de vista matemático podemos simular ese mismo movimiento en una persona, o perdón, en un perfil antropométrico diferente que nunca ha hecho ese movimiento.
Entonces, en este vídeo lo que veis es la chica que veis a la derecha de blanco, es la que se le grabó el movimiento en nuestro em, escáner 4D, grabamos a la chica moviéndose. Y este chico nunca ha hecho ese movimiento. Lo que hemos hecho es reproducir el movimiento con una persona con un perfil antropométrico totalmente diferente. ¿Qué nos permite eso? Pues reproducir el movimiento que ha hecho la chica antes en el puesto de trabajo de soldadura con otro perfil antropométrico para poder calcular esos alcances y esos conos de visión de nuevo. Y no solo eso, es que además estos algoritmos matemáticos de que simulan el movimiento nos permiten limitar movilidad. Es decir, que si en un momento dado incorporamos a una persona de trabajo con una limitación de movimiento de hombro, eso lo podemos reproducir y volver y hacer interactuar esa persona o ese avatar con esa limitación de movilidad con el puesto de trabajo virtualizado y volver a recalcular todo para poder diseñarlo de acuerdo a esa persona con esas necesidades diferentes con las que se ha incorporado al puesto de trabajo. Bien, ya tenemos dos inquietudes, es evaluación del puesto de trabajo y el diseño del puesto de trabajo. Y ahora viene una tercera, que es la que está más de moda, es los exoesqueletos. Bueno, más de moda que la IA, ¿no? Pero bueno, está ahí pegando fuerte, que son los exoesqueletos. Los exoesqueletos, la mayoría de consultas que recibimos en el IBV son pues que habéis oído hablar de los exoesqueletos, pero no sabríais muy bien cuál elegir, o qué tipos existen en el mercado, o pues si la tarea en concreto para la que vosotros estáis pensando incorporar un exoesqueleto, pues sería susceptible o no, de acuerdo a lo que existe ahora mismo en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, una primera introducción muy rápida a los exoesqueletos para que tengáis claro. Sabemos que los exoesqueletos están pegando fuerte porque los trastornos musculoesqueléticos ya sabemos que vienen mucho tiempo siendo el gran caballo de Troya y después la población trabajadora está envejeciendo. Yo no sé si aquí también es un problema, pero la reposición en ciertos puestos de trabajo es un problema grande. Entonces hay que reducir la carga de esos puestos de trabajo como sea, ¿de acuerdo? Para hacerlo más liviano, para que personas que ya llevan muchos años en esos puestos de trabajo y que están un poco tocadas, pues lo puedan seguir haciendo. Pero tenemos que tener en cuenta que los exoesqueletos no son un equipo de protección individual. El uso de exoesqueletos no nos exime de que ese puesto de trabajo, desde el punto de vista ergonómico, tiene que tener un riesgo tolerable y que no nos convierte en superpersonas. Es decir, que yo por ponerle un exoesqueleto, esa persona no va a pasar de manipular 10 a manipular 50 kilos. No están pensados para eso. Están pensados, bueno, no sé si están pensados para eso, pero desde luego ahora mismo no se pueden usar para eso. Estamos trabajando en un comité de normalización en avanzar en que las metodologías de evaluación de riesgos ergonómicos incorporen el exoesqueleto como factor reductor del riesgo ergonómico, pero para eso quedan años porque hace falta un estudio bastante importante en el tema. Y además, no existe un estudio longitudinal que nos diga qué pasa si las personas trabajadoras usan exoesqueletos durante toda su jornada laboral durante 10 años. No sabemos si estamos hablando de las antiguas fajas, no sabemos. Entonces, con todo eso, ya es decisión vuestra si estáis pensando incorporarlo. Ahora, ¿qué tipos de exoesqueletos existen? Pues bueno, desde el punto de vista de los actuadores que llevan, hay tres tipos. Están activos, que son los que se usan principalmente en el sector médico para personas con discapacidad física, niños con parálisis cerebral, se usa mucho. Están los semiactivos, que sí que tienen actuadores, tienen batería y aplican fuerza. Y están los pasivos, que son los que se usan principalmente en el ámbito laboral, que son los que no llevan ningún tipo de batería ni actuadores. Lo único que llevan son elásticos, muelles, barras que hacen reacción a la fuerza que nosotros estamos haciendo. ¿De acuerdo? Y desde el punto de vista de zonas del cuerpo sobre las que actúan, existen tres también en el ámbito laboral, que son los que veis abajo. El de la izquierda del todo es el que llamamos semisentado, que lo que sirve es pues para bipedestación, para solucionar o reducir la carga por bipedestación prolongada en puestos pues, de calidad, de laboratorios, de triaje de frutas, por ejemplo. Y la ventaja que tienen frente al taburete es que no alejan del plano de trabajo, sino que yo cuando me siento simplemente bajo el cuerpo y no me voy hacia atrás como en un taburete, que sí que el cuerpo se te va para atrás y entonces la postura la modificas. Esa es una ventaja. Desventajas, pues que el proceso de aprendizaje en el uso y sentirte seguro con este sistema, según la experiencia de muchas empresas, es que pues al principio hay caídas, hay una serie de problemas, pero que después funciona bien.
El de en medio es yo no sé cómo voy de tiempo. Bueno, el del medio es el lumbar, que está pensado para manipulación de cargas, pero con un handicap, que es que está pensado para manipulación de carga o para manipulación de cargas o para flexión lumbar mantenida. Para manipulación de cargas en posición ideal. Es decir, cuando trabajo el exoesqueleto es cuando yo manipulo la carga cerca del cuerpo y la levanto. Y cuando la tengo a la altura de la cintura, deja de funcionar. Es decir, cuando mi posición es posición de espalda erguida, ya ahí ha dejado de trabajar y ya es mi espalda la que está trabajando. Y para flexión lumbar mantenida, es decir, para trabajos, pues no sé, de albañilería o de agricultura, en la que tengo que estar con la flexión lumbar mantenida, lo que hace el exoesqueleto es que sujeta el peso de mi espalda y relaja la actividad muscular de la zona lumbar principalmente. Y por último, el exoesqueleto de hombros. El exoesqueleto de hombros tampoco está pensado para que yo pueda levantar carga por encima del hombro, sino que está pensado para tareas que implican que esté mucho rato en esta postura, ¿de acuerdo? Tareas de pintura, como veis ahí, o tareas de cableado, o colocación de falso techo, ese tipo de tareas sí que funciona muy bien ese exoesqueleto porque relaja. Y ese es el primer exoesqueleto, o uno de esos, es el primer exoesqueleto que probamos nosotros y ahora veréis el resultado. ¿Qué tenéis que tener en cuenta si estáis pensando incorporar un exoesqueleto en vuestras organizaciones? Que hay que hacer una serie de pasos previos antes de decidiros a comprar ninguno, ¿vale? Porque conozco muchas empresas que han comprado exoesqueletos y me dicen que si los quiero me los regalan porque no saben ni dónde los tienen. Bueno, que primero los tendrían que encontrar porque no saben ni dónde los tienen, porque no han hecho todos los procesos, todos los pasos previos, ¿vale? Los pasos previos, paso 0 y 1, es identificar si realmente la tarea para la que estáis pensando en incorporar el exoesqueleto es susceptible de incorporarlo o no y va a servir para algo o no, ¿de acuerdo? Entonces, como decía, la manipulación de carga solo hasta la cintura y en posición correcta. Es cierto también que se están probando en movilización de pacientes y están funcionando también algunos modelos concretos, ¿de acuerdo? Em, Zona ATEX. Si tenéis zona ATEX, no hay ningún exoesqueleto certificado ATEX. Después tenéis que tener en cuenta también el resto de tareas que hacen durante o en ese puesto de trabajo o durante la jornada si no queréis que se lo quite y se lo ponga, ¿de acuerdo? Porque hay algunos que no permiten subir escaleras, que no permiten sentarse. Entonces hay que tener en cuenta no solo la tarea para la que estáis pensando usar el EXO, sino para todas las tareas colindantes que hacen, si hay un tipo de impedimento para realizarla. Y si llevan algún equipo de protección individual que interfiera con el uso del exoesqueleto, ¿de acuerdo? Una serie de hándicaps. Nosotros en el software Ergo IBV hemos colocado, hay un checklist en el que si estáis pensando comprar un exoesqueleto, pues tenéis un checklist que lo que os hace es todas esas preguntas que yo os he hecho, si es ATEX, si manipula cargas, si las posturas, si os hace una serie de preguntas y contestarlas, tenemos la base de datos actualizada de exoesqueletos que hay ahora mismo en el mercado y os hace una recomendación de 4 o 5 o de los que sean. Sobre esos podéis elegir y podéis trabajar. Y el siguiente paso que es hacer una valoración, es decir, si no lo queréis comprar, llamar al distribuidor que se acerque o al IBV y que se acerque y que lleve el exoesqueleto y que lo prueben y que lo valoren y que los trabajadores den su opinión, si estarían dispuestos a llevarlo, si no, si no. Y cuando ya decidáis es incorporarlo paulatinamente y hacer un seguimiento continuo, un seguimiento periódico, un control periódico de que realmente lo están usando, les está funcionando y no les está generando ningún problema. ¿Cuál es el primer estudio que hicimos nosotros? En 2017 aproximadamente, el de Ford. El de Ford es uno de los puestos de trabajo que si se hubiera pensado de antemano, pues a lo mejor se hubiera diseñado de otra manera. Los coches les pasan por arriba y están atornillando y cableando en esta postura, ¿de acuerdo? ¿Hay posibilidad de solucionar ese puesto? No, económicamente es inviable. ¿Qué hay que hacer? Pues ver un poco cómo solucionamos el problema para que los trabajadores se lesionen lo menos posible. Desde un punto de vista ergonómico y atendiendo a las metodologías vigentes, ese puesto tiene un riesgo tolerable. Ahora, ¿se tienen molestias cuando acaban de trabajar? Evidentemente todas, vamos, o sea. Entonces, decidieron colocar un exoesqueleto. ¿Qué trabajo hicimos nosotros para la valoración? Pues electromiografía, que es ver si los músculos se activan más o menos con el exoesqueleto y sin el exoesqueleto, y sensores inerciales para ver si hay alguna modificación postural durante el uso del exoesqueleto.
Los sensores inerciales los usábamos al principio, cuando empezamos a estudiar los exoesqueletos, para comprobar realmente si había modificación en las posturas, pero la experiencia nos ha hecho ver que realmente no hay una modificación sustancial de las posturas, sino que ellos hacen las mismas tareas sin exponerse a riesgos por posturas que previamente no estaban expuestos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles fueron los resultados? Pues estos resultados fueron bastante buenos. En el deltoides vimos una disminución de un 34% de la activación muscular, lo que supone una reducción de la fatiga y por tanto una reducción de la probabilidad de lesión. Este exoesqueleto sí que estaba funcionando. ¿Qué vimos? También un incremento de la activación muscular en la zona del erector espinal. ¿Por qué? Porque esta era una de las primeras versiones de exoesqueletos y pesaba aproximadamente 3,5 kilos o algo así. Entonces el trabajador iba con 3,5 kilos cargado a la espalda y eso hacía que incrementara un poco la activación muscular. Pero bueno, ese músculo es suficientemente fuerte como para que esto no suponga un problema, pero que hay que tenerlo en cuenta. Es verdad que los exoesqueletos que hay ahora mismo en el mercado son bastante más livianos. Como comentaba, desde el punto de vista postural no se vieron diferencias, si bien sí son significativas, estamos hablando de 2-4 grados, que con ergoía no nos hubiéramos dado ni cuenta, pero bueno, con los sensores sí que nos damos cuenta y no es significativo. Ahora bien, con otro tipo de exoesqueletos, este es el exoesqueleto lumbar que comentaba. Hicimos un trabajo en laboratorio de tareas de paletizado y despaletizado. La ventaja de trabajar en laboratorio es que podemos tener muchísima más información, entre ella la información que nos viene de la plataforma de fuerzas, que es un sistema que está debajo del suelo y que nos permite obtener las fuerzas en 3 ejes que ejerce la persona cuando está trabajando sobre ella. Y aquí lo que vimos es que, pues, que realmente este exoesqueleto, este modelo en concreto, para estas tareas en concreto, no estaba dando esos beneficios que esperábamos a nivel lumbar, ¿de acuerdo? La reducción de la activación muscular no era tan alta. Pero sí vimos dos cosas buenas. Por un lado, este sí limitaba la movilidad y en concreto limitaba la movilidad de torsión de la espalda, lo que es fenomenal, porque entonces les impedía coger una carga y hacer esto, ¿vale? El sueño de cualquier ergono, que no hagan eso. ¿Vale? Entonces eso, este exoesqueleto lo limita y por tanto no lo podían hacer. Y otra cosa que vimos buena que nos permitía la plataforma de fuerzas es obtener el modelo biomecánico y ver que sí que había una reducción del momento articular en la cadera y por tanto una reducción de la probabilidad de lesión de cadera. ¿De acuerdo? Entonces sí vimos dos ventajas de este exoesqueleto, pero la menor activación muscular de la zona lumbar pues no era una de las ventajas. Y con esto no estoy diciendo que los exoesqueletos lumbares no funcionen, ¿eh? Porque hemos probado otros exoesqueletos lumbares que sí han funcionado en otras tareas, pero bueno, este en concreto, no voy a nombrar el modelo, evidentemente, esto en concreto no funcionó. ¿Y podemos combinar diferentes tecnologías? Pues lo que os comentaba antes. Entonces os he dicho, quedaros con esta tecnología que la vais a ver después. Pues bueno, sí podemos. ¿Aquí qué hicimos? Y este fue un proyecto para Bimbo, porque ellos querían proteger a sus trabajadoras, sobre todo eran mujeres, y además hacer un seguimiento de a qué nivel de carga postural estaban expuestas a lo largo de su jornada laboral. Y ahora veremos por qué. Aquí tenemos un problema y el exoesqueleto también es una buena solución para ciertos puestos en concreto en los que no hay posibilidad de rediseñar el puesto de trabajo. Si esta persona se dedica a reponer en el supermercado, el pan es el que es y la estantería es la que es. Y ahí las posibilidades de rediseño son bajas, ¿de acuerdo? Entonces, ellos lo que querían era proteger a estas mujeres con el exoesqueleto. Hicimos toda la fase previa de cuál sería el exoesqueleto más adecuado, se identificó que sería este y se trabajó en la sensorización, es decir, en la colocación de los sensores que habéis visto antes para en tiempo real identificar cuáles son las posturas inadecuadas. Cuando estaban en una postura inadecuada, el sistema les vibraba, les avisaba, en la medida de lo posible intentaban reducirlo, pero lo bueno que tiene el sistema y es lo que estamos desarrollando ahora es que es capaz de almacenar los datos durante toda la jornada laboral de toda la semana de trabajo. Después se vuelca esa información y con inteligencia artificial ahora lo que estamos haciendo es una redistribución de dónde tendrá que ir dónde tendrá que ir cada trabajador la semana que viene para intentar reducir la exposición a carga.
porque ellos sí que tenían identificados que hay supermercados de barrio donde es bastante más penoso que en supermercados de centros comerciales, ¿de acuerdo? Entonces, con esa información querían redistribuir la carga de alguna manera entre las diferentes trabajadoras para hacerlo más liviano y reducir y evitar esas lesiones, sobre todo de espalda. En esto estamos ahora. Y ya para cerrar, cerrar con que la tecnología y la digitalización de los datos son una gran oportunidad para trabajar en la prevención de trastornos musculoesqueléticos, intentar solucionar o reducir esos trastornos musculoesqueléticos que son tan habituales, pero que hay aspectos éticos, como ya hemos comentado, que hay que tener en cuenta y que hay que velar para que se cumpla no solo la seguridad de salud laboral, sino la seguridad de los puestos de trabajo. Así que muchísimas gracias.